Estudiante está aquí, vive cerca del lugar donde ocurrió el desastre. Y bueno, te saludo antes que nada, Lautaro, me imagino ya un poco más tranquilo después de lo que tuviste que vivir. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Sí, un poco más tranquilo, pero las consecuencias igual siguen repercutiendo un poco en lo cotidiano, ¿no? O sea, uno pasa por acá todos los días y, como dijiste, estuve un minuto de pasar por abajo y la verdad que es fuerte, digamos, ¿no? Haber vivido tal situación, haber visto lo ocurrido. ¿Cómo fue ese momento? ¿Vos venías caminando, ibas al bar? ¿Hacia dónde te dirigías? Yo volví a casa esa noche justamente. Me demoré un cachito en un momento por una persona que me solicitó ayuda. Ese ratito fue lo que me salvó porque la distancia a lo que ocurrió el hecho fue de un minuto lo que me demoré ayudando a la persona. Lo que en parte me permitió no pasar por abajo en ese momento y bueno, ya... ¿Vos ibas por la misma vereda? Sí, es la vereda por la que paso todo el tiempo para ir y volver de la facultad, del centro. Y allí cuando estabas llegando a la zona del bar, me decías que habías visto ya como polvo, ruidos, pero te imaginabas que era algo que tenía que ver con el viento de ese momento. Claro, como en ese momento había una tormenta de viento importante, la basura volaba, se golpeaban las cajas, entonces ya veníamos en un contexto como de mucho ruido. Se escucha un golpe fuerte, yo venía mirando para abajo, la verdad que lo atribuía a lo mismo, a la tormenta de viento que había, y sin embargo ya al transitar esa media cuadra, ese minuto que me salvó, me encuentro con de repente la vereda levantada, con un montón de escombros y... lo primero que me surgió fue un desentendimiento de la situación, porque en mi cabeza era como que no podía concebir por qué había escombros. Yo no entendía si en ese transcurso del día que me ausenté de mi casa Una obra, claro. Exactamente, si estaban haciendo una obra, si de repente es que, no sé, habían picado el piso. O sea, realmente fue un desentendimiento de la situación. Hasta que, bueno, pasan los primeros heridos por frente mío y me piden que llame a una ambulancia y ahí fue en caer en cuenta de que algo estaba pasando. ¿Cómo viste esas personas? ¿Estaban ensangrentadas, golpeadas? Y realmente fue impresionante porque sí, estaban llenas de sangre y, como te digo, yo venía de un desentendimiento de la situación y entonces no concebía por qué había personas como que estaban ensangrentadas. Realmente fue como... esto, no concebir de que estaba pasando algo en realidad, digamos. ¿En qué momento caíste en la cuenta de lo que había pasado? Y caí en cuenta cuando uno de los sujetos que estaba heridos, que se sentaron en el cordón, me pidieron que llame a la ambulancia. Ahí fue tomar un poco más dimensión de lo que estaba pasando, que era algo grave, y bueno, tomar acción, ¿no? Llamar a los números que me solicitaron. Primero llamé al registro civil porque en el contexto de confusión, viste, me dijeron llamar al 102, llamo, me dicen que era el registro civil, le solicito el número de ambulancia, el 107, llamo al 107, estuvo alrededor de un minuto la llamada en espera, entonces corto la llamada y decido llamar finalmente al 911. Y es ahí que, bueno, llegaron primero los bomberos, después la ambulancia y finalmente la policía. Cuando llegan al lugar, yo empiezo a ver las sirenas, las luces a lo lejos, entonces lo que quiero hacer es tirarme un poco sobre la calle como para frenar el colectivo, digamos, para indicar que en esta vereda estaban las personas heridas. En ese momento, bueno, llegan primero bomberos y lo primero que hace bomberos es ver los heridos de la vereda, pero seguir de largo hacia los escombros. Me produjo un tanto desentendimiento en ese momento porque yo lo que esperaba era que atendieran a los heridos que estaban ahí al lado mío. Después pude entender de que, claro, se metieron derecho a la situación porque al ver que los heridos estaban sentados afuera, calculo que habrá sido un signo de que, si bien estaban heridos, estaban mejor de los que podían llegar a estar adentro. Y después, bueno, muy traumático todo eso. ¿Te quedaste hasta una cierta hora? ¿En qué momento te fuiste? Es traumático. Tristemente yo pasé otras experiencias similares que un poco, no voy a decir que me prepararon, pero ya te predisponen de una forma distinta, ¿no? Bueno, yo lo que hice luego de que llegaran los oficiales, los bomberos, las ambulancias,
bueno, había un policía ahí que ya empezó a acercar el perímetro, me presenté, le dije que yo era el que había llamado a la policía, le pregunté si necesitaba alguna ayuda, si podía ser útil en algo más, me dijo de que no, que ya estaban ellos y bueno, y ahí fue optar, tipo, ¿qué hago si me quedo? O sea, en el sentido de, ya hice todo lo que podía hacer, quedarme en parte era molestar a los efectivos que ya estaban trabajando en el lugar, y también era hasta morboso, ¿no? Y, o sea, ¿por qué me voy a quedar a ver una situación de que las personas están sufriendo, de que hay personas heridas? ¿Cuál es el sentido realmente de quedarme en ese lugar? Y en este contexto, ¿qué reflexión haces? ¿Qué conclusión sacas de lo que pasó? Y mira, apenas sucedió todo, yo estaba actualizando todo el tiempo las noticias a ver qué iba pasando, si los canales informativos ya se habían enterado y demás. Y me llamó mucho la atención cómo se sacaban hipótesis muy rápidamente y muy a la liviana, ¿no? Como sin tener en cuenta el peso que tienen las hipótesis y las significaciones sociales que se van construyendo alrededor de ellas. Había gente que le echaba culpa al dueño, había gente que le echaba culpa a la habilitación del lugar, al edificio. O sea, realmente un contexto de mucha confusión donde se echaban culpas así libremente, ¿no? Y en este sentido de la culpabilidad, la responsabilidad, que, bueno, ahora cabe que actúe la justicia, ¿no? Y determine cuáles fueron las causas del hecho. Me parece también interesante hacer una reflexión, digamos, sobre nuestra responsabilidad social, ¿no? Porque en algún punto también todos somos responsables de lo ocurrido. No digo culpables de que se haya derrumbado el edificio, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Venimos muy en una cultura de lo que era en algún momento la viveza criolla, ¿no? Yo hoy creo que ya no estamos en la viveza criolla, sino que estamos en un contexto quizás un poco más complejo, ¿no? Donde, disculpame la palabra, pero me parece que fuese, en lugar de la viveza criolla, la cultura del me chupa un huevo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó que no se hicieron los anclajes en la pared? ¿Qué pasó de las personas que hicieron la denuncia sobre las manchas de humedad que salieron en las noticias, ¿no? De que ya hace un año se venían haciendo de ese edificio y nadie hizo nada, ¿no? Y lo podemos llevar hasta otros lugares de la vida civil, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno va caminando por la calle y de repente te pasa un auto con el semáforo en rojo, el chofer que no te frena en el semáforo en rojo y vos tenés que tener cuidado como peatón de respetar al chofer porque si no te pasa por encima? Y así un montón de cuestiones en la vida social donde la responsabilidad civil pasa a ser un no pasa nada, sin tener en cuenta la repercusión que tiene las conductas que tenemos sobre los otros, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un principio sistémico, si se quiere, hologramático, gestáltico, donde el problema no tiene que ver con el síntoma donde aparece el problema, como en este sentido podríamos decir que es el edificio, el derrumbe que hubo, sino que tiene que ver justamente con el sistema en general. ¿Qué nos pasa como sociedad? Que estamos con tanta liviandad de decir no pasa nada, me chupa un huevo, y no tenemos responsabilidad sobre nuestros actos, sobre las cosas que nos merecen nuestra propia responsabilidad. Muchas gracias, Lautaro, es muy amable.